Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo. Y ha llegado el momento, pues, de conversar con nuestro invitado de esta mañana, José Tomás. ¿A quién tenemos? Aquí está con nosotros el abogado Miguel Almanzar. Él es dirigente también del Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana y con él vamos a conversar diversos temas. Buenos días, bienvenido a Matutino Su Mundo. Buen día. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio, de volver a este espacio que ya tuvimos en el pasado debatiendo el tema del Código Penal, pero ya en esta vez en categoría también de diputado nacional, candidato a diputado nacional por el PNVC. Pero encantado de estar por acá. Bueno, vamos a hablar de política, pero también vamos a hablar de un tema que usted estuvo comentando mucho en los últimos días, de una ley, de un proyecto de ley que fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, sí. Un proyecto de ley de referendo nacional, sí. Y que, de acuerdo a cómo fue aprobado en primera lectura, le daría a los ciudadanos extranjeros que han sido nacionalizados en la República Dominicana el derecho y la potestad de participar, por ejemplo, en un referendo, tanto el consultivo como el revocatorio, ¿verdad? Sí, el aprobatorio. Sí. El aprobatorio, para participar en ese referéndum, igual que un dominicano de nacimiento. Explícanos, sí, cuál es la diferencia, qué de negativo tiene el hecho de que pudiera ser convertida en ley este proyecto. Sí, como bien dice, el proyecto de ley fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados. Para aquellos que no entienden este lenguaje, significa cada proyecto de ley tiene que ser aprobado 2 veces por la Cámara de Diputados y 2 veces por el Senado, como una forma de que si se comete algún error se pueda revocar. En este caso fue aprobado la primera vez en la Cámara de Diputados. Es un proyecto de ley que no es nuevo, fue sometido por el presidente Luis Abinader en el 2020, fue rechazado en el 2021 por la población, el pueblo dominicano, y ha sido desde entonces impulsado por el diputado José Horacio, que es un diputado que tiene algunas visiones diferentes sobre la migración dominicana. En ese sentido, lo que este proyecto de ley establece es que los dominicanos que completen un proceso de naturalización, como por ejemplo el proceso de regularización que implementó el expresidente Danilo Medina con los haitianos en su gobierno, los que completen este proceso van a poder votar como los ciudadanos dominicanos nacidos y criados aquí en un referéndum constitucional de carácter consultivo y aprobatorio. ¿Qué es un referéndum? El referéndum es la forma que tenemos los dominicanos de modificar nuestra constitución y de modificar leyes. Es decir, le estamos dando a los haitianos, en este caso, que son los que han estado siendo naturalizados, la oportunidad de poder votar en la modificación de nuestra constitución, de nuestras leyes y como tal de los derechos que tenemos los dominicanos, porque nuestros derechos están en la constitución. El derecho a usted poder expresarse de manera libre, la libertad de expresión, está en la Constitución. Si se modifica el derecho. Ese es el peligro que tenemos, que un tema que compete a los dominicanos, sus derechos, sus leyes, sus obligaciones, no esté en manos de los dominicanos, sino que esté en manos de extranjeros que al final del día ni siquiera la misma Constitución le exige defender la patria dominicana como los dominicanos. Bien interesante este dato. En la Constitución se establece una exención. Si usted, por ejemplo, un ciudadano venezolano y República Dominicana entra en guerra con Venezuela, usted como ciudadano venezolano no tiene que defender a la República Dominicana. De hecho, la Constitución le permite a usted atacar a la República Dominicana en defensa de su país, porque entiende que usted es venezolano, no dominicano. Ahora, imaginen ese mismo escenario con nuestros vecinos haitianos. Y encima de eso le estamos dando el poder de cambiar la Constitución, de cambiar nuestros derechos. Con relación al tema haitiano, ¿cuál es tu opinión de cómo las autoridades están manejando el tema? Cada día surge una información con relación a Haití en el ámbito internacional, pero no hemos visto como que realmente es un tema que se vaya a solucionar. O sea, como que larga, y todo al final en cuenta recae en República Dominicana. Me gustaría saber tu opinión del manejo de las autoridades y sobre todo cuál será el futuro con relación a esto. Sí, como bien dice, es un tema que hemos venido arrastrando desde hace unos años y no parece tener una solución. Siempre escuchamos al presidente Luis Abinader decir que la solución al problema haitiano no es dominicana. Estamos de acuerdo con esa frase que se ha convertido hasta en un eslogan de campaña.
Estamos de acuerdo también con algunas medidas que ha implementado el presidente Luis Abinader. El tema de la seguridad biométrica no se había visto en la República Dominicana, se está implementando en la frontera. Sin embargo, entendemos de que lo primero que se debió hacer y que se debe hacer, y es inclusive una de las propuestas, es modificar la ley de migración. Estamos lidiando con un problema del siglo XXI, con leyes que están obsoletas. La ley de migración debería permitir al Poder Ejecutivo iniciar deportaciones masivas cuando se llegue a un número de indocumentados que estén registrados. ¿Por qué? Porque hoy en día la situación que tenemos es que los inmigrantes haitianos entran en masa a la República Dominicana, nosotros los apresamos y los devolvemos, pero muchos de ellos es un juego de probabilidades. Mientras más ellos entran, más probabilidades tienen de quedarse, y nosotros no tenemos la suficiente capacidad logística de poder retener a 1 millón de haitianos que quieran entrar a la frontera, que es lo que se viene en los próximos días. Me preguntaba que cuál es el futuro. Sí, claro. El futuro es una marcha migrante, como ha sucedido en Estados Unidos. Y peor de ahí, cuando esos haitianos se den cuenta de que el canal, que era su esperanza de restablecer la agricultura y demás, no va para parte, porque la forma en que la construyeron ni siquiera logísticamente va para parte, aún el gobierno no haya hecho nada, fue una forma bien inexperta. Cuando ellos se den cuenta de que ya sus posibilidades cerraron, y de que la forma de sobrevivir es o te unes a una de los 3 grupos de banda guerrillera, o huyes a República Dominicana, donde hay paz y progreso. Ellos van a elegir venir a la República Dominicana, y nosotros no tenemos la capacidad de frenar una marcha migrante de más de 1 millón de haitianos. Tendríamos que vaciar todo el país y mandar todo el mundo a la frontera. ¿Y la delincuencia qué vamos a hacer entonces? Aquí va a ser tierra de nadie. Por eso el primer paso es modificar la ley de inmigración. Aquí tenemos que darle, como decimos un buen dominicano, dientes a las autoridades para que ellos puedan detener esa migración, no solamente de los adultos haitianos, sino también de las embarazadas. Y lo dice uno que es provida y que ha luchado por la causa provida desde que tiene adultez. No obstante, yo soy dominicano. Nosotros no podemos permitir que nuestras maternidades estén invadidas por embarazadas haitianas que vienen aquí de manera ilegal. Ya el SNS, el Servicio Nacional de Salud, en el año pasado nos presentó una información bien alarmante. La tasa demográfica está ganándola el lado haitiano en más de un 6%. Eso significa que aquí en República Dominicana, con recursos dominicanos, están naciendo más haitianos que dominicanos. Mire, se ha estado históricamente con ese enfoque de la invasión haitiana en el país, pero se deja de lado desde el punto de vista objetivo, y no sé cuál es su parecer. Aquí el problema no es la penetración ilegal haitiana. Es que aquí lo que hay es una frontera y una serie de dominicanos incrustados en los ejércitos, que son los que auspician el negocio, porque es un negociazo, que tienen que pagar miles y miles de visas que están ofreciéndola. Sí. Durante, no este gobierno, todos los gobiernos de Balaguer hacia acá han auspiciado eso. La industria azucarera fue la que auspició la entrada de miles y miles y miles de haitianos aquí para el corte del azúcar. Sí. Y si esos haitianos se casan, tienen hijos, sí, se reproducen, pero ahora la demanda es de la industria de la construcción, que está demandando mano de obra. Y ahora mismo el plátano, la yuca que se come la gente aquí la están produciendo haitianos, y el arroz. O sea, tenemos una sociedad que tiene como una doble moral en lo que yo veo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa doble moral dominicana? Que por un lado todos los problemas son los haitianos, pero al mismo tiempo estamos demandando los servicios, hasta las nanas de las clases medias en este país, de gente más pobre, son haitianas. Sí. Y cuando no la encuentran aquí, la mandan a buscar a Haití, pues tengo ya casos documentados de gente que paga 15,000 pesos para que se la traigan desde Haití. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, el problema es más profundo, esa doble visión moral del tema, y sin embargo, los guardias, el ejército por allá, pasando gente gratis, los puntos. Entonces, ¿cuál usted cree que sería la solución? Porque tenemos una población gigante en los batalles, en la ciudad, en todos los campos, de presencia de gente que su mamá y su papá nacieron aquí. Usted tiene toda la razón. El problema haitiano no es solamente una situación del gobierno o de deportar masivamente a todo el que entra aquí de manera ilegal. Es una situación también de filosofía dominicana.
un problema que hemos tenido es que hemos dejado que las empresas dominicanas violenten el famoso 80-20. Y el Ministerio de Trabajo, eso es algo que hay que criticar al gobierno actual, no ha establecido regulaciones ni tampoco un mecanismo de supervisión para que las industrias dominicanas respeten el 80-20. Y tenemos entonces dominicanos que no pueden trabajar aquí y entonces se tienen que ir a Estados Unidos a buscar oportunidades, y haitianos que no pueden trabajar en Haití y entonces vienen aquí a buscar oportunidades. Cuando los trabajos dominicanos, los recursos dominicanos deberían ser para nosotros, los dominicanos. ¿Qué estamos proponiendo? En primer lugar, la modificación a la ley de migración viene con un aparato de sanciones a los que incurran en el tema del tráfico ilegal, porque no es solamente tráfico ilegal, es trata y tráfico de personas. Y para alguna cosa el gobierno lo quiere reconocer como trata y tráfico de personas, que viene y dice, bueno, a los migrantes en necesidad hay que darle asilo. Pero para otras, por ejemplo, que no ha habido una sola condena. En estos 4 años no ha habido una sola condena de esa persona, esos guardias que viven agarrando en la frontera con 12 y 10 haitianos en el carro. Esa noticia sale todos los días. Atrapan a un haitiano en el Parque Nacional que hirió al CEMPA. Atrapan a un guardia con 12 haitianos y nadie sale condenado. En estos 4 años, la Procuraduría no ha llevado a cabo un solo proceso. Igual también con lo que detienen aquí, que lo agarran, supuestamente documentado, lo llevan a Jaina, pero también lo chantajean. Le piden dinero para poder soltarlo, si no... Y hasta que no tengamos una condena ejemplar, el problema va a seguir, porque entonces no hay consecuencias. Tenemos un juego de incentivos. Si yo puedo delinquir sin consecuencias y puedo ganar en el proceso, pues es un juego de probabilidades. Cuando me agarren, entonces le pago al guardia que me agarró. Hasta que aquí no hay una condena ejemplar para aquellos que incurren en el tema de trata y tráfico de personas, no vamos a corregir la parte de la seguridad. Pero también a las industrias dominicanas, nosotros tenemos que, aparte de asegurarnos de que cumplan el 80-20, insertarlas al desarrollo tecnológico. El campo, por ejemplo, ¿qué proponemos como partido y como diputados? El campo tiene que incorporarse al desarrollo tecnológico. En el mundo entero, desde la ciudad, se puede cultivar el campo a través de la tecnología. Tenemos hoy en día el Big Data, tenemos hoy en día la inteligencia artificial. Esto no son cosas que vamos a ver en 10 años. En Estados Unidos, en México, se cosecha así. En República Dominicana también hay algunos lugares, por ejemplo, en Villa Popi, el gobierno a través del Plan Supérate ha establecido un tema de, a través de los drones, regar y irrigar la cosa. Este tipo de tecnología es lo que va a atraer a los jóvenes a pasar de irse a otro país a querer estudiar aquí en la República Dominicana y trabajar en la República Dominicana. Y en el sector de la construcción tenemos los mismos avances tecnológicos. Hoy en día la mano de obra es necesaria, pero no es absolutamente obligatoria. Y tenemos formas de construir que inclusive en Santiago estuvimos en una conferencia donde ellos decían el futuro de la construcción en 10 años es que tú no vas a tener tanta mano de obra porque vas a poder construir de manera modelada. Ese tipo de tecnología nosotros tenemos que traerla a las universidades y decirle a nuestros jóvenes, tú tienes una oportunidad de crecimiento aquí. Si tú te adaptas al sistema tecnológico, aprendes la nueva currícula escolar y entonces sales a trabajar en empresas dominicanas. Es un tema a largo plazo, como usted dice. No es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, pero la filosofía tiene que empezar a cambiar. O vamos a tener dominicanos en otros países y haitianos en República Dominicana. Y al final perdemos nuestro país, perdemos la identidad. ¿Y qué tenemos como sociedad? Nada. Pero ese es un tema un poquito bastante complejo, porque, por ejemplo, yo recuerdo que antes, en una década atrás, quizás 2 décadas atrás, al militar que querían castigarlo porque se había comportado mal, lo que hacían era que lo mandaban como sanción a la frontera a pasar trabajo. Sí. Ahora los militares se la buscan y hasta pagan para que los manden a la frontera, sí, porque todo el mundo sabe, y creo que también el gobierno lo sabe, que para facilitar ese trasiego permanente de haitianos indocumentados a través de la frontera opera una mafia que tiene los tiempos inmemoriales en eso. Sí. Porque hay que estar claro de que no estamos hablando de este gobierno, del gobierno de Luis Abinader. Sí, sí. Estamos hablando que en todos los gobiernos de los últimos años, la frontera ha sido un lugar poroso. Los militares que vigilan la frontera, una gran parte de ellos son parte de esa mafia que se dedica a traficar con haitianos. Los mandan hoy para Haití y ya mañana están regresando. Mandan 50 hoy, mañana vienen 100, porque han pagado el peaje.
¿Y cuántos puestos de chequeo hay en los lugares de entrada a la República Dominicana desde Haití por el sur y por el noroeste? Sí. Y sin embargo entran como quiera. Hay mafias, hay redes que los traen. Entonces, mientras las autoridades no centren su atención en esas redes, en acabar con esas redes, el tema de control migratorio en la República Dominicana va a ser deficiente. Los haitianos van a seguir viniendo, porque en el tema también de las embarazadas, hay redes que las traen en autobuses y parquean los autobuses ahí detrás de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, las descargan ahí a su suerte, ahí paren y de ahí entonces se van a cualquier destino de aquí de la capital o del este del país. Por ejemplo, en el hoyo de Friusa, en Bávaro. Sí. Eso está lleno de haitianos. Que ya le dicen el pequeño Haití. Es una comunidad haitiana, es una colonia haitiana. Sí, de hecho, según un reporte de varios medios de comunicación dominicanos, las haitianas califican el servicio de las maternidades como el mejor servicio que han recibido, el mejor servicio médico que han recibido en su vida. Estamos desarrollando maternidades 5 estrellas para la haitiana y maternidad donde no hay una sola cama para las dominicanas. Usted tenía mucha razón en lo que dijo al principio. El sector privado le encanta, y yo como abogado del sector privado lo he utilizado mucho, utilizar un término que se define como régimen de consecuencias. Y dicen, mira, hasta que no haya régimen de consecuencias, pues no va a haber corrección. Porque de nuevo, no hay un incentivo a hacerlo bien hecho. Porque lo mal hecho entonces está permitido. Es un tema bien interesante. ¿Qué ha pasado no solo en esa gestión, aunque en esa gestión la hemos visto? Es una realidad que hay que reconocerla. No ha habido un régimen de consecuencia ni para los haitianos, pero ni para los dominicanos que ayudan a los haitianos a entrar al país. En base a nuestra Constitución, eso es traición. Así, claro y pelado, lo dice la Constitución. Porque están atentando contra la soberanía y la integridad nacional. Y aquí no hemos tenido una sola condena. Entonces, no hay un régimen de consecuencia. El militar dice, pero me sale más económicamente rentable yo pagar para que me manden a la frontera, hacerme mi búsqueda y vengo con mi apartamento, mi jipeta, todo pago. Con armas, con muchos cuartos, con 3 o 4 queridas. Es un mercado, no solamente es un mercado de migración, es un mercado de comercio ilícito impresionante. Un sector que ha sido, que fue duramente golpeado en el pasado, en esta parte sí, el gobierno ha estado trabajando de la mano del Ministerio de Industria y Comercio. El sector de los cigarrillos. Aquí se ponía que con un furgón la gente se hacía la vida entera y era así que se rifaba. Déjame pasar un furgón, porque con un furgón había casi 50 millones de pesos. Y un guardia que en su vida ha visto ese dinero junto, por chele lo dejaba entrar al furgón. No es solamente haitiano, es que por ahí entra lo que sea. Drogas, armas. Entra también el tema... Alcohol adulterado también. El alcohol adulterado, medicina adulterada, que no es solamente en Moca que se fabrica, aquí entra por la frontera. Y el peligro que estamos dejando es que cuando se vea, la República Dominicana está creciendo, ha estado creciendo durante muchos años. Eso significa que nosotros como mercado consumidor estamos creciendo. Cuando la persona que está en comercio ilícito digan, y se den cuenta de que en la República Dominicana hay dinero para comprar cosas ilícitas, ellos la van a entrar aquí. Claro. Y van a utilizar la frontera porque va a estar abierta. República Dominicana se va a convertir en un mercado de sustancias ilícitas que nos hacen daño en la salud, nos destruyen la juventud y nos dejan con una sociedad en primaria.